Con Daniela Blandón para hablar de uno de los temas más llamativos, pero también más confusos de hoy en materia económica. Dani, buenas noches para ti. Hola, buenas noches, Ángela. Un gusto como siempre y vamos a hablar de Venezuela y de este decreto que es el aumento salarial de una manera muy confusa. Así es, los trabajadores sindicalizados de este país intentaron salir a marchar y denunciaron que la policía instaló barreras y vehículos para impedirlo, y lo que buscaban era exigir mejoras salariales. Justo cuando la presidenta interina Delcy Rodríguez simultáneamente anunciaba que el ingreso mínimo mensual aumentaría a lo equivalente a $240. Esto en medio de una inflación anual que se situó en el 649% anual en marzo, según datos del Banco Central. Entonces, el salario base ha permanecido congelado en 130 bolívares desde el 2022, esto es apenas unos 27 centavos de dólares en la actualidad, y no se sabe qué tanto de ese aumento anunciado corresponde a ese rubro y cuánto corresponde a los bonos que suelen recibir los empleados de este país. Nos lo explica Jesús Yajure. Venezuela y un nuevo salario mínimo con letra pequeña. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que el nuevo ingreso base para los trabajadores aumentaría un 26%, equiparable a $240, mientras que las pensiones subirán a $70. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. Rodríguez mencionó la palabra equivalente, una clave si se busca comprender los complejos callejones y atajos de la economía venezolana. Durante años, el gobierno, primero bajo Chávez y luego con Maduro, ha empleado una estrategia y táctica política de bonificación del salario, que se expresa en dólares pero se paga en bolívares. En la práctica, el salario mínimo mensual ha sido durante años semejante a tan solo centavos del dólar que se diluyen en una economía con inflación de 3 dígitos y aquí otra pista, la constante fluctuación del valor del dólar, con un costo fijado en el Banco Central, otro en las entidades y que en la calle y comercios supera los 600 bolívares. Mientras el dólar sube por día, el salario vale cada vez menos. Rodríguez no precisó qué cantidad de los nuevos $240 serían indexados al salario mínimo y cuánto provendrá de bonificaciones. Un esquema que no repercute en beneficios, prestaciones sociales, jubilaciones o seguros. Son llanamente cupones o dinero líquido adherido al salario sin compromisos para el Estado venezolano. Rodríguez pidió el fin de las sanciones contra Venezuela. Algunas han sido ya levantadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque los ingresos por venta de crudo venezolano están en su mayor parte bajo tutela estadounidense. ¿Cómo llega este dinero a las arcas venezolanas y al bolsillo de los trabajadores? Es algo que aún está por verse, mientras el descontento aumenta y la paciencia de los venezolanos se pone otra vez a prueba. Bueno, después de esta confusión vamos a ir a Irán, que registra de nuevo el mínimo histórico de su moneda local. Bueno, el rial iraní sufre las consecuencias del bloqueo naval de Estados Unidos, que ha intensificado la presión sobre su ya maltrecha economía en medio de un frágil alto al fuego. La moneda se había mantenido estable durante las primeras semanas de la guerra, en parte debido a la escasa actividad comercial, también a una baja en las importaciones, pero esta semana comenzó su declive más acelerado y los expertos advierten que eso probablemente avivará todavía más la inflación en un país donde muchos productos son importados, desde alimentos y medicinas hasta productos electrónicos y materias primas, todos afectados por el tipo de cambio. Desde la guerra todo se ha encarecido 10 veces. No hay un precio fijo, es decir, las tiendas deciden por sí mismas. Cuando comenzó la guerra se produjo una serie de inflaciones. Muchos decían que la gente debía comprar alimentos y guardarlos en casa. Fue entonces cuando realmente notamos el aumento de los precios. Vamos a los indicadores. En Estados Unidos, Ángela, dos de los tres principales índices, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, registraron sus mayores ganancias mensuales en años, gracias a que los sólidos resultados corporativos compensan esa crisis de suministro de petróleo derivada de la guerra que llevó los precios del crudo hoy también a máximos de 4 años.
En América Latina vamos a destacar a Colombia, cuyo peso se depreció en 1,4% frente al dólar, luego de que el Banco Central sorprendiera a los inversionistas al mantener su tasa de interés en 11,25% cuando ellos estaban esperando un aumento. Y tenemos varias cifras que vale la pena destacar en esta jornada. A falta de una, tenemos varias porque seguimos en temporada de resultados financieros. El protagonista de la jornada de hoy es Apple, que finalizó su segundo trimestre fiscal el 28 de marzo y reportó un incremento anual del 17% en sus ventas hasta superar los 110.000 millones de dólares. De ese total, la mitad proviene de iPhone, que sigue enfrentando problemas por escasez y carestía de los chips. El fabricante alemán de ropa deportiva Puma y su rival local Adidas reportaron que sus ventas y ganancias superaron las expectativas pese al impacto generalizado en el sector por los aranceles estadounidenses. Puma, cuyas acciones han caído 40% en los últimos 2 años, reconoció sin embargo una débil demanda de sus prendas y zapatillas deportivas, mientras que Adidas aplaudió la demanda inicial de sus productos de fútbol para el Mundial. Y cómo no, con los precios de las camisetas como ya los conocemos. Starbucks registró su mayor crecimiento trimestral de ventas en 2 años y medio. Sin embargo, a medida que los costos están aumentando rápidamente, persisten las dudas sobre la rapidez con la que recuperarán los márgenes de beneficio, que en su mayor mercado, que es Norteamérica, cayeron del 11,6% en el segundo trimestre fiscal del 2026 al 9,9% en igual periodo de este año. ¿Qué quiere decir? Están aumentando las ventas, pero las ganancias están un poco más estrechas por esos aumentos de costo y eso es lo que les preocupa a los inversionistas. Pues cómo no. Muchas gracias, Dani. Acá nos vemos en una próxima, Ángela. Que tengas feliz fin de semana. Igualmente. Y ahora vamos a una pausa. Ya regresamos con más.